Buenos días, amados hermanos en Cristo y todos los que nos están siguiendo en esta mañana, en este servicio precioso, en este culto. Gracias, Padre bendito. Ahí donde está, trate de meditar, cierre sus ojitos. Vamos a dar gracias al Señor un momento, le vamos a agradecer. Vamos a pedirle que Él mismo pueda hablarnos. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te ruego, precioso Espíritu Santo, que tú mismo nos enseñes en esta preciosa mañana, preciosa noche. Gracias, Señor, que nos hagas entender por tu Espíritu esta palabra. Al que tiene sed, al que tiene hambre, al quien anhela de ti, Señor, al que tiene ese corazón abierto, dispuesto. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Mientras oramos, le pedimos a Dios que Él mismo nos abra nuestro entendimiento. Estaba recordando en mi espíritu, Señor, esta palabra. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Afuera no hay nada. En la casa de nuestro Padre ahí hay abundancia de alimento. En la casa del Padre, ahí sí podemos encontrar todo lo que nuestra alma requiere, todo lo que nuestra alma necesita. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Gracias, aleluya. Podemos decirle amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Salude a su hermano, al hijo, al esposo, a la esposa, todos los que estamos ahí reunidos, que Dios pueda hablarnos en esta preciosa mañana, precioso día. ¿Saben una cosa? Quiero desde este lugar que ustedes puedan recordar o entender que cuando uno encuentra un auditorio, una audiencia sedienta, personas con hambre de Dios, gente con hambre de Dios, con hambre de su presencia, la unción del Espíritu como que crece, como que aumenta. Y cuando uno encuentra también a alguien como que escéptico, errado, distraído, una audiencia poco sedienta, una iglesia poco hambrienta de la presencia de Dios, poca es la unción, poca es la presencia. Así que la unción, la presencia del Espíritu no siempre depende, hermanos o amada familia, del predicador. La unción depende de ti, depende del hambre que tú tengas, la sed que tú tengas. Esa sed es la que atrae el río de la unción de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Es uno de los capítulos bien conocido, bastante lecturado. Ese capítulo de la que describe la conocida batalla entre David y Goliat. Pero en esta mañana, en este día, quiero resaltar algo del verso 32. Quiero predicarle, dice así la palabra: bueno, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La historia ya todos lo conocemos. Cuando David vino al campo de batalla y encontró el campamento, al ejército de Israel, todos, sin excepción de ninguno, los encontró confundidos
y escondiéndose los soldados israelitas, porque al frente había un gigante, el gigante Goliat. Y entonces dice la palabra que David tuvo un celo profundo que lo llevó a expresar con todo su corazón. Hace unos días, creo que el domingo pasado, los estaba predicando esta parte de la historia de David, cuando él se llenó de hidalguía y no pudo callarse, sino que lo expresó, lo exclamó así. Pero esa parte de David, también la escritura nos dice que llegó a los oídos del rey. Es decir, el rey lo escuchó, lo contaron, lo mandaron una misiva, pero lo cierto es que el rey se enteró, llegó a saber, y por ese conocimiento el rey le hizo llamar a David. Y David, cuando vino, dijo al rey estas palabras, la que justamente estamos dando lectura hace momentos atrás. David le dijo ahí al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, esta es la lectura, es Primera de Samuel capítulo 17 verso 32. De ahí vamos a empezar. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, verso 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas. Escuche bien. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Yo quiero que lo repita esto conmigo. Di conmigo: con su ropa. Una vez más, dilo conmigo con más ganas: con sus ropas. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David, verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca, escuche bien esta segunda parte, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Tercera cosa, porque nunca lo practiqué, es decir, nunca aprendí yo así. Eso es lo que está diciendo David. Y David echó de sí aquellas cosas, él se despojó de aquellas cosas en el cual nunca David había sido enseñado. Verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, es decir, del río, y las puso en el saco pastoril, un bolso pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Miremos ahora hasta el verso 46. Vamos a saltar unos versos hasta el verso 46, donde David le habla ya de manera directa al filisteo. El verso 46 dice así: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47, aleluya, gloria a Dios. Verso 47, y sabrá toda esta congregación
porque Jehová no salva con espada. Y ahora quiero que grabes esto. Grábese muy bien esto. Jehová, dice la palabra, Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Verso 48. Y cuando el filisteo, estamos, mire, saltando hasta el verso 48. Y cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos decirle aleluya a nuestro Padre bueno, Padre celestial. Precioso Espíritu Santo, el pastor de pastores de nuestra casa. Quiero que ahora tome unos minutos de atención. Hace algunos años atrás, en la madrugada de el sábado, sí que recuerdo, en la madrugada del sábado, al finalizar nuestra oración matutina, justo hacía como que mención de esta parte. Los que no estaban en esa oración, ahora escúchenme. Hace algunos años atrás, empezamos una firme visión espiritual. ¿Cuál era esa visión espiritual con la que empezamos hace algunos años? Esa visión espiritual que arde en nuestro corazón es el de abrir pozos de avivamiento, que en algún momento los voy a predicar, los voy a mostrar, los voy a enseñar sobre estos pozos de la cual la estoy ahora mencionando. No sabíamos que Dios nos iba a traer a esta tierra, a este lugar precioso, a esta parte de nuestra nación, Huaraz, en Perú. Bueno, pero empezamos en esta visión espiritual de abrir pozos de avivamiento. Empezamos por empezar a leer a Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, y otros avivadores de la historia de la iglesia, buscadores de la presencia del Espíritu. Leímos también al pastor David Paul Yonggi Cho, y todos esos aspectos empezamos a indagar, a investigar, pero no todas las cosas, o casi nada prácticamente, como que estábamos alcanzando con tan solamente leer aquellos escritos, aquellos libros de estos hombres de Dios, hombres usados por el Espíritu Santo. Cuando uno sacudía la cabeza, volvía a encontrarme con mi realidad. Nos encontrábamos con una realidad de no saber por dónde empezar, no sabíamos cómo movernos, cómo hacer cada cosa, cada detalle. No sabíamos, porque la presencia de Dios, amados hermanos, no es una cosa insignificante, sino que la presencia de Dios lo es todo. Así como la palabra dice que Dios lo llena todo, la presencia de Dios es eso. No es algo pequeñito, alguna miniatura, no es insignificante, lo es todo. Todo lo cubre, eso es la presencia de Dios. Uno, o en primer lugar, que no conocíamos la verdad, el lenguaje del Espíritu. No es como decía en la madrugada del sábado, no es como conversar con alguien que habla el castellano, o de repente por ahí otro que habla el inglés, y por ese lado que habla el quechua, y que uno de alguna manera puede correr hacia un diccionario de la lengua del inglés, del quechua y también del castellano. Si no entiende muy bien, puede uno empezar a mirar la
la interpretación, el significado, los conceptos, puede uno buscar, pero así no es con el Espíritu. Para entender el lenguaje del Espíritu no podemos correr a buscar un diccionario, un libro. ¿Qué hacemos? Muchos momentos nos hemos encontrado con esa interrogante: ¿qué hacemos? Muchas veces nos hemos cruzado con eso en la cabeza, en el corazón. ¿Cómo hago ahora? ¿Cuál es el primer paso que yo puedo dar? ¿Cuál es o en qué día, en qué instante puedo empezar a dar? ¿Qué hago? O de repente me puse a meditar a ver si conozco por ahí algún pastor que conoce y habla el idioma del Espíritu para llamarlo y por lo menos que él nos oriente o valernos, pedir ayuda, porque queremos avivar estas cosas. Queremos que esta visión espiritual empiece a marchar, comience a despertar. Así empezamos esta visión. Empezamos a depender. En ese entonces empezamos a aprender de cero, de nada, de la nada. Empezamos a aprender sin saber ni por la derecha ni por la izquierda. Empezamos a depender desde entonces de un guía, totalmente de un guía. Desde que amanecimos hasta que anochecemos cada día, empezábamos a depender de un guía. Este guía de la cual estoy hablando es alguien que conoce todo. Es alguien que a detalle la sabe con todo lo conoce. Este guía sabe la ruta, de dónde empezar, de dónde tomar la partida, por dónde proseguir, hasta dónde llegar y por dónde llegar, hasta cuándo llegar. Es el guía que todo lo sabe. Es el guía que todo lo conoce. No hay ruta que Él no sepa, que no conozca. Él la sabe todo. Nosotros solo empezamos a vivir cada día, cada semana, cada mes, solo dependiendo de esta guía. Íbamos por donde tengamos que ir, salíamos a donde teníamos que salir, sin saber qué va a suceder mientras estamos fuera, por donde vayamos. Íbamos al trabajo, a la iglesia, al trabajo secular, íbamos y salíamos totalmente confiados. No sabíamos en realidad qué iba a pasar durante el día. En la madrugada le decíamos: hoy salimos dependiendo de ti, completamente de ti, haz como quieras, como tú sabes, y nosotros solamente caminaremos, nosotros solamente haremos lo que tú nos digas que hagamos. Ese guía de la cual te estoy hablando se llama el Espíritu Santo, que tiene el control total de nuestras vidas. Y hasta ahora no lo hemos negado. Por el contrario, ahora que estamos ya el último día de febrero del 2021, seguimos dependiendo del control total del Espíritu de Dios. Y eso no lo pensamos. No lo razonamos que sea distinto. Queremos que cada día del 2021 nuestra vida como pastor, como cabeza de esta iglesia, por lo menos como el pastor humano, queremos que cada día nuestra vida, mi familia, mis hijos, cada pastor, cada familia pastoral, diáconos, líderes, toda la iglesia dependa del control total del Espíritu Santo. Algo similar le sucedió a la nación de Israel, al pueblo de Israel, al pueblo querido de Dios. La historia sobre Israel, por ahí, por el tiempo de los egipcios, nos narra las escrituras que después de tener más de 400 años de vida como esclavos en Egipto, Dios le promete a esta nación llevarlos a una tierra de bendición, a una tierra que ya muchas veces les he dicho, a una tierra que fluye leche y miel. Cuando Dios empieza a ejecutar su plan, los saca de Egipto a su pueblo, a su nación que Dios quería. Dios tocó el corazón del faraón y el faraón abrió las puertas de Egipto y salieron los israelitas con dirección, sin saber
¿Para dónde? Los israelitas, amados hermanos, cuando salen al desierto. Y ellos no salen con un mapa, ellos no salen con un GPS, ellos no tienen un Google Maps, no tienen. Salen sin saber para dónde ir, cómo continuar. Nunca en su vida, durante los más de 400 años, nunca habían salido de Egipto. Ellos no habían ido a indagar en primer lugar el terreno, el lugar, el desierto. No, nunca habían salido. Y ahora que estaban saliendo libres de Egipto por la mano poderosa de Dios, no sabían a dónde ir. Yo estaba cruzando entre esta historia de Israel, cruzando con la historia de mi vida, cuando empezamos a caminar con el Espíritu Santo. Algo desconocido para nosotros, algo que no sabíamos hablar nosotros, algo que no sabíamos escuchar nosotros, algo que no sabíamos meditar nosotros. ¿Conocía la Biblia? Claro que sí, pero no conocía el lenguaje del Espíritu. Ahora estamos en esta nación, saliendo para el desierto, pero sin saber para dónde ir. No sabían. Por otro lado, no sabían dónde estaba Canaán. No sabían exactamente dónde estaba Canaán. La palabra Canaán se traduce en otras palabras como la tierra de bendición. Ya Dios le había prometido la bendición, pero ahora el pueblo no sabía dónde está esa tierra de bendición. ¿Cómo llegar a esa tierra de bendición? No sabían. Estaban caminando. ¿Quién los guiaba? Bajo la dirección, bajo el control de quién estaban. En esa realidad de la nación de Israel, dice las escrituras que había una columna de la nube de la gloria del Espíritu que los guiaba a la nación de Israel, pero también había una columna de fuego que los abrigaba y los alumbraba por las noches. El Espíritu de Dios durante el día para la nación de Israel, y el fuego durante la noche para la nación de Israel, de tal modo que ni en el día ni en la noche el pueblo se estancara, que ni en el día ni en la noche el pueblo se quedase ahí truncado, sino que en el día y en la noche el pueblo tenga la oportunidad de seguir avanzando hacia donde Dios quería llevarlos y trasladarlos, hacia donde Dios quería que esta nación llegase, alcanzase la bendición, alcanzase el Canaán que Dios le había prometido a la nación de Israel. Esa es la experiencia de toda la nación. De esa es lo que le estoy hablando, que Israel, cuando salió de esa esclavitud con dirección para el desierto a la tierra de Canaán, ¿qué necesitaba? Necesitaba un guía. Necesitaba un guía. No sabía cómo llegar a la bendición sin alguien que los direccione, sin alguien que los esté guiando. Esa nube, como ese fuego, esa nube, amados hermanos, ya lo he dicho una y otra vez, es un símbolo del Espíritu Santo, es un tipo del Espíritu Santo. Más adelante, dejando por un momento a la nación de Israel, cuando Jesús se fue de esta tierra, es decir, cuando Jesús ascendió de esta tierra, también encontramos otro escenario. En esta oportunidad encontramos a los discípulos que no sabían exactamente a dónde ir y cómo hacer las cosas. No las sabían, con exactitud no lo sabían, pero tenían una promesa del Señor. Tenían la promesa que el Señor Jesús les había dejado antes que Él ascendiese. Jesús les había dicho: el Consolador. Es la promesa, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para los que toman nota, Juan 14, ahí en ese capítulo está 14.
el verso 26. Tú no sabes, como yo no lo supe, como la nación de Israel no lo sabía, como los discípulos no lo sabían con exactitud. Tal vez tú tampoco sepas, tal vez tú tampoco sabes cómo llegar al lugar de la bendición. Pero Jesús dijo que hay uno. Jesús lo anunció a sus seguidores, que hay uno que sabe cómo guiarnos en el camino, que hay uno que sabe cómo guiarnos en cualquier tiempo, en cualquier generación. Hay uno. Tienes que saber, tenemos que entender, tenemos que aprender que no hemos recibido, hermanos lindos, el espíritu del mundo, sino que como hijos de Dios hemos recibido al Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nos ha concedido un gran manjar, un gran manantial, un río caudaloso lleno de bendiciones. Nos ha rodeado de sus bondades. Para los hijos de Dios no hay otra forma de caminar. Ahora entienden por qué este mensaje, este tema lleva ese título, como ustedes lo ven en la parte de abajo. ¿Cuál es nuestro título? Por eso hoy le estoy predicando este mensaje bajo el título Con el Espíritu. Así se llama, con el Espíritu. Para los hijos de Dios no hay otra forma de caminar. No hay otra forma de avanzar. Solo con el Espíritu podemos caminar en el camino correcto. El Espíritu Santo es el quien nos hace, nos dice, nos enseña, nos muestra cómo llegar a la tierra de bendición. Cómo alcanzar las bendiciones que Dios ha preparado para cada familia que en esta mañana me está escuchando. Para esta familia, especialmente la vid. Pero en los años que llevo, me he dado cuenta que los creyentes, y no solamente uno, a veces iglesias completas, usan otros modos para llegar a la bendición. Una referencia o varias referencias incluso está en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, los hombres de Dios. Porque buscaron usar sus propios medios, fracasaron, fallaron, se equivocaron, tenían su propio medio, su propio modo de alcanzar la bendición y fallaron. Y estos hombres fracasaron porque pensaron como que en un primer momento así es el camino incorrecto. Al principio te hace sentir que estás bien. Al inicio te hace sentir que estás correcto. Pero al final te termina sacando la cabeza. Estos fracasos están registrados en las Sagradas Escrituras para que nosotros que hemos alcanzado este tiempo, para que no cometamos los mismos errores, sino que aprendamos la enseñanza y dejemos que sea el Espíritu Santo nuestro guía, quien nos direccione, quien nos lleve hacia la tierra de bendición, que nos lleve a alcanzar esa bendición que Dios nos ha dado, nos ha entregado, y que nos dice: en tal lugar está la bendición para ti. Es para aprender. Por eso que la palabra, por eso que las Sagradas Escrituras tiene ahí en sus registros todos estos fracasos, para que la iglesia de estos tiempos no cometamos los mismos errores. Uno de los modos marcados en la Escritura por las cuales algunos alcanzaron la bendición y que se sintieron que lo lograron, lo alcanzaron. Uno de esos modos, en esta mañana yo lo llamo el modo Aram. Aram era la tierra donde la familia de Abraham se plantó,
y por muchos años. En esta tierra de Harán, ahí practicaban muchas cosas, muchas costumbres tenían ellos. Por ejemplo, Jacob, que es muy conocido, quería la bendición y lo quería con desesperación. La historia un tanto como que así nos narra. No lo voy a decir exactamente, pero de una manera que usted sí lo va a entender. El papá de Jacob, cuando ya era viejo por su edad, estaba ciego y llamó a Esaú. La historia nos dice que llamó a Esaú y le dijo: ve y caza un animal y prepárame un alimento, porque el día de hoy te voy a bendecir. Dice que por ahí cercano estaba la madre de Jacob, de Esaú, Rebeca, quien escuchó esa conversación entre el padre y el hijo Esaú. Y la historia nos sigue narrando que cuando Rebeca, la madre, escuchó esto, corrió a su otro hijo llamado Jacob para darle un consejo de engaño. Porque si luego continúas leyendo los demás capítulos de esta historia, donde su madre le aconseja a Jacob un consejo de engaño, te vas a dar cuenta que en Aram se manejaba un lenguaje de engaño. Jacob, este hombre del cual muchas veces hablamos y predicamos, el engaño que él lo practicó para engañar a su padre, no lo aprendió de su papá Isaac, no lo aprendió de su abuelo Abraham, lo aprendió de Rebeca, su madre, que había sido traída justamente de esa tierra de Aram, donde se practicaba el lenguaje de la mentira, del engaño. El engaño. Lo que hizo la madre de Jacob es vestirle a su hijo Jacob con el disfraz de la mentira, el disfraz del engaño, haciéndole poner la túnica de su hermano, hasta vellos en su brazo, que por si acaso que el padre le tocara los brazos, tocara los vellos. Todas esas cosas la madre hizo a su hijo Jacob para que pueda mentir a su padre, Isaac, su padre. Finalmente, la historia nos dice que pues le bendijo a Jacob, le entregó la bendición a Jacob, pero el resultado final fue un gran desastre, fue una gran decepción. Porque más adelante o más tarde, como queramos entenderlo, su padre mismo le marcó a Jacob como un burlador, que se burló de su padre haciendo esas cosas. Pero Esaú, el hermano mayor, también le señaló a Jacob como el tramposo, porque le había robado. Y encima Esaú juró matarlo. Se hizo un propósito de que mataría a su hermano, es decir, a Jacob, el día que su padre muriera. Finalmente terminó Jacob en el destierro, sin familia, sin dinero, sin propiedades, sin honra, sin prestigio, porque buscó la bendición al modo de Aram, al modo de la falsedad, al modo del engaño, de la mentira. Lo logró, pero al modo de Aram. Pero cuando uno va y salta la mirada, yo encuentro en el proverbista, en el libro de los proverbios, el sabio proverbista nos dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza para sí mismo. Si este camino de la bendición de Jehová, Jacob lo hubiese tomado, por ahí hubiese caminado, hubiese salido con victoria, hubiese salido con bendición, hubiese salido con honra, hubiese salido con prestigio, hubiese salido con familia, con dinero,
hubiese salido, pero no siguió este camino. El modo Aram, el engaño, la falsedad. Más adelante Dios le da una oportunidad a Jacob, cuando ya en el camino, cuando Jacob estaba ya en deshonra, estaba solo, no había nada, no había dinero, no había nada, salió despojado de todo, escapando, huyendo. Se encontraba Jacob ya ahí en Betel, ahí se encuentra con Dios, en Betel. Se levanta una mañana, después de haber tenido toda una noche de una de las visiones más gloriosas de su vida. Dice ahí la palabra que Jacob le dice a Dios: si tú vas conmigo en este camino, si tú me das pan para comer, si me das vestido para vestirme y vuelves a traerme a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Le levanta el clamor: tú serás mi Dios. Déjeme decirle en esta mañana, y allí, en el final de esa narración de la historia de Jacob, también ahí, nos dice que Jacob terminó ahí haciendo un voto sobre las ofrendas. En este contexto, en este tiempo, ahí es donde Jacob empieza a entrar en el camino correcto. Esta es la forma correcta para llegar a la bendición de Dios, de Jehová. De allí para adelante, de allí, desde ese entonces para adelante, la vida de Jacob fue diferente. Caminó varios días, llegó a Harán, y de primera, así de llegada, así de inmediato, no se esperaba, ni siquiera había soñado estas cosas. De inmediato, cuando empieza de esa visión gloriosa, acercándose a Dios, volviéndose a Dios, entra al camino correcto, y apenas llega a Harán, dice que se encuentra con la familia. Ahí en este lugar, como ya estaba en el camino correcto, Jacob encuentra a la esposa de su corazón, encuentra la abundancia de Dios. En 20 años Jacob se hizo un hombre multimillonario, ganados, vacas, siervos, siervas, oro y plata. Y cuando después de 20 años sale Jacob de Harán, ya con familia, con la esposa ahí conquistada, un hombre muy próspero, multimillonario. Dice la palabra, saliendo de Harán, los ángeles le acompañan en el campamento. Dios le protege de Labán. Más adelante Dios le protege de Esaú. Cuando tú andas con el Espíritu, Él te va a proteger por acá, Él te va a proteger por allá. Si estás para acá, Él te va a proteger donde vayas, donde estés, como estés. El Espíritu de Dios te va a proteger cuando estás caminando en el camino correcto. Otro modo que encontramos en la palabra, de que los cristianos, los creyentes, a veces las iglesias tratan de encontrar la bendición aun cuando la encuentran, es el modo Egipto. Y ahí lo encontramos a Moisés, criado al modo de Egipto, que llegó a ser incluso uno de los grandes personajes cuando ya se hizo joven. Es decir, Moisés, que llegó a creer por toda su crianza que él tuvo, llegó a creer que en ese modo, al modo de los egipcios, podía ayudar a sus hermanos. En uno de esos días se encontraba mirando una escena donde los egipcios maltrataban a sus hermanos, y él empezó a creer y a actuar que al modo que actuaban los egipcios podía ayudar. Sacó la espada, y la Biblia dice que mató a un egipcio. Pero también la Biblia dice dónde terminó por esa acción, por esa forma que él creyó ayudar a sus hermanos. Donde terminó también Moisés, llega a terminar en el destierro.
El resultado de querer alcanzar, Moisés sabía muy bien que Dios ya lo había escogido para que por medio de su mano iba a librar al pueblo. Pero su error fue querer vivir como cristiano y querer alegrar el corazón de Dios, pero no al modo de Dios, sino a su modo. Y ya saben ustedes, vuelvo a repetir, donde terminó en el destierro. Tuvo que huir por su vida hasta llegar a ser un anciano, 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Quiso conquistar al modo de Egipto. Otro modo que encontramos también que la Biblia registra de buscar la bendición es al modo de Mesopotamia. Acá ya no está ni Moisés, ya no está ni Jacob. Aquí está ahora Abraham. La historia bíblica nos dice que Abraham no podía tener hijos porque Sara era estéril. Ellos habían crecido en Mesopotamia. Por lo menos Abraham vivió en Mesopotamia hasta sus 75 años y Sara hasta sus 65 años. Ahora usted imagínate vivir en un lugar 75 años, en el caso de Abraham y en el caso de Sara, vivir en un lugar 65 años, 10 años de diferencia nomás se llevaban ellos. Vivir esa cantidad de años significa que estaban ellos tan impregnados de la cultura pagana que se practicaba en Mesopotamia. ¿Y cuál era esa cultura, esa costumbre pagana, pastor? Se lo digo en la actitud de Sara. Cuando Sara se da cuenta que no podía darle hijos a su esposo, a Abraham, dice la Biblia que uno de esos días Sara le propone a Abraham, su esposo, dormir con su criada o su sierva, como queramos entenderla, y le dijo: duerme con mi criada, ten hijos con ella. Y eso pasó. Abraham durmió con la criada de su esposa tal cual Labán hizo con Jacob, que hizo dormir primeramente con una de sus hijas y luego lo hizo dormir con la otra de sus hijas. Esto es una sola escuela. ¿Sabe por qué ahora estaba pasando en el caso de Abraham? Estaba pasando porque era una escuela, era una cultura que tanto Labán, tanto Sara, tanto Abraham habían aprendido, habían cogido de Mesopotamia cuando ellos vivían ahí y luego después de años salieron a vivir en otro lugar. El resultado fue el día que Agar, la criada, quedó embarazada. El día que Agar quedó embarazada comenzó el tormento para Sara. Dice que nació el hijo de Agar, pero más adelante nació también el hijo de Sara, el hijo de la promesa. Y el hijo de Agar comenzó a fastidiar, a perseguir al hijo de la promesa. Y así que Sara ya no tenía paz, no vivía en tranquilidad. No hay otra forma de caminar para los hijos de Dios. No hay otra manera, amados hermanos. Yo quiero preguntarle en esta mañana a la vid, a los que me están escuchando, aunque no seamos de la vid, de cualquier otra iglesia o cualquier otro oyente, quiero preguntarte en esta mañana: ¿cómo tú alcanzas la bendición de Dios? ¿A qué modo? ¿En qué modo estás buscando o alcanzando la bendición? ¿Estás buscando la bendición en el modo que hace el mundo? Que para obtener algún beneficio personal busca, no le importa el medio, la forma, miente, engaña, el modo de la mentira, con engaños, con astucias, a golpes, o como cualquier hombre o mujer sin Dios hace a través de pleitos judiciales para quedarse con la propiedad? Te pregunto en esta mañana,
¿Qué modo estás usando para alcanzar un beneficio, para alcanzar una bendición? Déjame decirte que si hay alguno de estas cosas que estás cogiendo o tienes abrazado, siendo cristiano o incluso inconverso, sin Dios, déjeme decirte, déjeme que se te quede en claro. Si estás persiguiendo alguno de estos modos como el mundo lo hace, podrás gozar un momento, pero tarde que temprano el fruto de la astucia te llegará. El fruto de la mentira te va a llegar. Los hijos de Dios estamos llamados a conquistar, a alcanzar la bendición al modo de Dios. Ese es lo correcto para todos los hijos de Dios. Dirás ahora: pastor, ¿por qué nos leíste la historia de David al inicio? Pastor, no escucho nada de la historia de la lectura que nos hiciste leer al principio. Bien, ¿por qué los hice leer? Porque este joven nos da una lección de cómo se conquista al modo de Dios. Cuando David se presta para ir al campo de batalla, Saúl, el rey, hace lo que todo el mundo sabe. Después que ha pasado toda la charla, después que el rey ya se convenció que David debía ir a enfrentar al gigante, el rey hace lo que todo el mundo sabe y está acostumbrado a hacer. Eso es lo que representa Saúl, poniéndole la coraza, poniéndole el casco, dándole el escudo, dándole la espada. Eso es lo que representa cuando Saúl hace todas esas cosas con el joven David. Lo que, en otras palabras, está haciendo lo que ellos sabían y estaban acostumbrados a hacer con todo guerrero, con todo soldado, con todo militar. Y hoy no vivimos una diferencia. Hoy también tenemos todo un mundo acostumbrado y ya sabe hacer lo que sabe hacer. Y todos corren por donde tal vez todo el mundo está acostumbrado a hacer. Y eso es lo que Saúl hace con David. Comienza Saúl a ponerle una armadura, a ponerle el casco, a darle el escudo. Pero en esta ocasión lo estaba haciendo sobre alguien que nunca había sido entrenado de esta forma. Ponerle una armadura, ponerle un escudo. Todo el mundo se ponía. Sintió David cuando comenzó a querer caminar a la forma de Saúl, a la forma de la costumbre de todos. Sintió David en su corazón que no era lo que el Espíritu de Dios le había enseñado cuando él estaba ahí en el campo cuidando las ovejas. Cuando él sintió eso, apenas dice la Escritura que desechó entonces toda la forma que los demás estaban acostumbrados a hacer. Y simplemente tomó por ahí su zurrón, su bolsa pastoril, la puso por ahí 5 piedras bien redonditas del río de Dios, más su onda. Fue todo lo que agarró David y se fue para enfrentar al gigante. ¿Por qué David peleó así? ¿Por qué David enfrentó de esa manera, solo con esas cosas de su bolsita, 5 piedras redonditas, pero del río de Dios, más una onda? Porque toda su vida había sido entrenado por el Espíritu Santo. David no se olvidó, sino que dijo: Jehová me enseñó de esta manera. Jehová que me libró del oso, Jehová que me libró del león, Él mismo me librará de este filisteo.
¿Cómo venció? ¿Cómo venció? Venció al gigante como fue enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Así venció David. Amada iglesia, amada familia, la vid verdadera, ¿cómo conquistamos? ¿Cómo vamos a conquistar? Con engaños, con astucias, con difamación, con palancas, con falta de lealtad. Le ríes a tu pastor cuando estás al frente, pero le criticas cuando estás a la espalda. Le ríes a tu líder cuando estás de cara, pero le criticas cuando estás detrás. ¿Cómo vamos a conquistar? Los hijos de Dios vamos a conquistar con fe. Los hijos de Dios vamos a conquistar con oración. Los hijos de Dios vamos a conquistar con la ofrenda en el altar, como Jacob al finalizar de su regreso al camino correcto hizo un voto de la ofrenda. Son los caminos correctos para la iglesia del Señor. Quiero pedirle en este tiempo, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a clamar al Señor. Solo con el Espíritu se llama el mensaje. Solo con el Espíritu es esta palabra. Lo que está sucediendo en esta casa. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos, ábrele su corazón. Háblale al Espíritu. Conversa con el Espíritu. Hazle escuchar al Espíritu y dile: quiero escuchar tu lenguaje, quiero entender tu lenguaje. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, este precioso día, esta noche. Te clamamos a ti. Oramos, Señor, en este tiempo maravilloso. Tal vez estamos cerrando un día. Estamos empezando las primeras horas de esta noche. Ya iremos a descansar. Ya iremos, Señor, al descanso. Pero hay algo especial que late mi corazón. Y estoy tan seguro de lo que está sucediendo en nuestra vida como hijos de Dios, como familia. La vida es que Dios nos está enseñando a conquistar con el Espíritu Santo. Estoy tan seguro que al que dice en esta noche: yo me equivoqué, al que dice en esta noche: yo hice malas cosas, tiene buenas noticias. Dios nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Dios nos va a instruir cómo hacer las cosas. Dios nos va a enseñar a través de su Espíritu cómo caminar, a agarrar, a alcanzar nuestra bendición. Dios nos va a enseñar a todos, grandes, pequeños, niños, bebés, a todos nos va a enseñar cómo conquistar, cómo alcanzar las cosas, cómo lograr la bendición, cómo abrazar las bondades que Dios tiene en abundancia. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Dile ahí en esta noche: gracias, Señor. Háblale al Señor en esta noche. Dile: gracias, Señor. Eleva tus manos. Gracias, Señor. Pon una mano en el corazón. Dile: gracias, Señor. Ya muchos han visto cómo el Espíritu de Dios los ha llevado a salir de un momento crítico, doloroso, cuando no sabía cómo hacer, cómo caminar, cuál es el primer paso. Ya muchos lo han aprendido, lo están viendo, lo están viviendo. Hay muchas familias que sin tener lo que otros tienen, han alcanzado las victorias, han alcanzado las bondades, han alcanzado el obrar sobrenatural de Dios sobre sus vidas, sobre sus familias. Gracias, Jesucristo. Todos podemos decirle: gracias, oh Dios. Si alguien en esta noche todavía no tiene a Cristo en su corazón, o alguien como que ha dado la espalda a Dios, pero hoy está sintiendo y está diciendo: yo me regreso a Dios porque quiero que su Espíritu me guíe
hacia la bendición. Cierre sus ojos, ahí vamos a orar por ustedes. Solo por aquellos que en esta noche le están diciendo al Señor: yo me equivoqué, yo he fallado, no hice las cosas, yo soy esa persona, pero hoy quiero regresar porque quiero caminar solo con el Espíritu. Cierre sus ojitos ahí, dile y repite estas palabras: Señor Jesús, en esta noche tu palabra me llama, tu palabra me convoca, tu palabra, Señor, me está atrayendo a tu presencia. Yo no puedo escapar más. Te abro mi corazón, me reconcilio, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos los pecados, perdóname todas mis maldades, lávame, límpiame, vuelve a escribir mi nombre en la vida. Y si alguien que está orando nunca aceptó a Cristo, dígalo: escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Maestro, como mi Redentor, como el Señor de mi vida. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Padre bendito, cualquiera que haya hecho esta oración, pon tus manos poderosas en la corona de su cabeza, ministralo, Espíritu Santo, límpialos, liberta su alma, Señor, que sean ellos ahora lavados con tu sangre preciosa y sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Gracias, aleluya, gracias, Señor, gracias, bendito Rey de Reyes, Señor de señores, gracias, Jesús. ¿Saben? Si alguien que ha hecho esta oración, sea de reconciliación o de aceptación a Cristo, por primera vez hizo esta oración. Si ustedes viven en Huaraz o en cualquier parte ya de nuestra nación, no importa la ciudad donde vivan, búsquenos en el internet, en el Facebook, búsquenos como La Vid Mi Casa, la BV, B chica, es decir, Vid con D al final, Mi Casa, todas las palabras por separado, búsquenos ahí, La Vid Mi Casa. Y ahí en esta página es nuestra página oficial de nuestra casa. Ahí busque el número de teléfono, celular, contáctenos para poder ayudarle y guiarle en sus primeros pasos para conocer a Dios y de Dios. Estaremos muy prestos, somos una gran familia que ayudamos y apoyamos y encaminamos a conocer más y más de las cosas de Dios. Pero si por ahí al final de este mensaje sale el número de nuestros contactos, a esos números anote y llámenos, que inmediatamente nos pondremos también en contacto con usted y le ayudaremos. Muchas gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Decimos todos amén y amén.